Muy bien, pues continuamos con la segunda parte de este tercer espacio abierto del aprendizaje. Gracias por continuar con su servidor, Lucy, Ana, Nayeli, María Isabel y María del Pilar. Bueno, pues han demostrado ser muy listas, muy abusado con esta parte aritmética y algebraica para la aplicación del cálculo diferencial. Ahora lo único que nos hace falta trabajar un poquito más son las propiedades algebraicas. ¿Sale? Eso es lo que yo les dejaría de tarea. Pero voy a continuar, ya no con la presentación, voy a dejar lo que nos faltó de la presentación para el día viernes, pero sí voy a abordar unos, ¿cómo se le podría decir? Unos recursos digitales que les van a ayudar en específico a sus actividades integradoras, actividad integradora 3 y 4 para esta segunda semana. Por lo tanto, voy a compartir estos recursos, voy a aprender mi bocinita porque por ahí viene un video Bluetooth mode. y déjenme ver dónde está porque ya caducó mi página. Permítanme tantito. Aquí está. Mm. Bien, este blog es de Superprof. Aquí está. Es interpretación física de la derivada. Aquí hay algunos conceptos que tenemos que ir analizando. Lo vamos a hacer más puntual el día viernes, porque esto lo van a volver a retomar hasta la semana 4 en el proyecto integrador. En el proyecto integrador es donde vienen algunos incisos con respecto a las diferencias de, de de las razones de cambio en cuanto a velocidades. Hablemos de velocidad media. La velocidad media, como su nombre lo dice, pues es el resultado o cociente también llamado del promedio del recorrido por unidad de tiempo. ¿Sale? Físicamente esto se puede interpretar como un cambio en la posición respecto al tiempo. Yo ya lo explicaba, ¿verdad? También se expresa como la pendiente o la recta con inclinación respecto al punto inicial y el final. Esto yo ya lo expliqué en la gráfica anterior. Aquí se vuelve otra vez a explicar, pero ya se hace con simbología y con un algoritmo matemático. Pero es lo mismo que yo expliqué. Pero de todas maneras, si todavía no te queda muy bien claro, te dejo este recurso. Aquí está explicado de una manera diferente. Y te hablan también de la velocidad instantánea. Lo anterior fue la velocidad media. Ahora, ¿qué onda con la velocidad instantánea? Insisto, te lo voy a volver a colocar. Hasta también en la semana 4 también lo volvemos a ver, porque el proyecto integrador retoma estos conceptos. Es importante que quede claro. ¿Sale? Pero prácticamente la velocidad instantánea es la velocidad que no cambia en cualquiera de su trayectoria. ¿Sale? Se mantiene constante. Y en un punto determinado, tú determinas estos valores. Ese es el instante donde la velocidad lleva ese móvil. ¿Sale? Y aquí se hace con cálculo diferencial desde sus límites, cuando el límite del gradiente del tiempo tiende a cero, por el promedio de estos incrementos. Bueno. Ahora tenemos el cálculo de velocidades en cuanto a media e instantánea. Y esto es al punto que yo quería llegar. Como puedes observar, aquí tú tienes ya un ejemplo cuantitativo. Dice la relación entre la distancia recorrida en metros por un móvil y el tiempo en segundos. Y está determinado por E a la t es igual a 6t al cuadrado. Te piden calcular, número uno, la velocidad media entre t igual a 1 y t igual a 4. Dice, la velocidad media es el cociente. Recuerda que el cociente es el resultado de una división, ¿sale? Y dice, es el cociente incremental en el intervalo 1,4. De esta forma tenemos el siguiente valor para la velocidad media. Entonces aquí tú tienes un parámetro, un rango. Nada más es cuestión de sustituir. Esto te va a servir.
Insisto, dejo de compartir y voy a otro recurso. Este es un videíto y es el que precisamente vamos a poner atención. Esto sirve para tu actividad integradora. Es la derivada como razón de cambio. Vamos a poner atención. Bienvenidos al canal. En este video vamos a ver la derivada como razón de cambio. Antes de comenzar a explicarla, tenemos que partir de la función que va a ser de este tipo, y igual a f de x, donde x es la variable independiente y la variable y es la variable dependiente. Vamos a utilizar el símbolo delta x, que significa incremento de esta variable x, y delta y es el incremento de y, que es la variable dependiente. Y por definición tenemos lo siguiente, nos dice que sea una función tipo y igual a f de x si para un valor de la variable independiente x se da un incremento delta x, y con este incremento delta x se calcula el correspondiente incremento delta y de la variable dependiente, que es la variable y. Al dividir delta y entre delta x se obtiene la razón de cambio promedio de y con respecto a x. Lo que se trata de expresar en este enunciado es que si tenemos una función de este tipo y realizamos un incremento a la variable x, y con ese incremento se va a calcular el incremento de y, entonces al dividir delta y entre delta x, como lo tenemos aquí, eso daría como resultado la razón de cambio promedio de la variable y con respecto a la variable x. En pocas palabras, si realizamos la división del incremento de la variable y sobre el incremento de la variable x, esto equivale a la razón de cambio promedio con respecto a la variable x. Y esto podría sonarles mucho como una derivada, ya que esto se puede expresar como la derivada. Y tendríamos la derivada de la variable y con respecto a la variable x, ya que la derivada de y con respecto a la variable x es la razón de cambio de y con respecto a x para un valor definido de x. Es decir, si una variable y depende de una variable x, que por lo general es una variable de tiempo que siempre lo denominamos como t, entonces su derivada se denomina la razón de cambio con respecto a, por ejemplo, el tiempo. Y bueno, cuando calculamos la razón de cambio promedio geométricamente, estamos calculando el valor de la pendiente de la recta secante a la curva en dichos puntos de análisis. Pero por otra parte, cuando calculamos la razón de cambio instantánea, estamos calculando la pendiente de la recta tangente a la curva y igual a f de x. Por eso es que podemos realizar estas operaciones con las derivadas, y la derivada como razón de cambio nos permite calcular esa tasa de variación de una variable con relación a otra en cualquier punto de análisis de un proceso. En los siguientes videos vamos a ver ejercicios ocupando la derivada como razón de cambio para que vayan entendiendo cómo. Bueno, pues hasta aquí le dejamos. Creo que lo más importante de la aplicación de la derivada como razón de cambio quedó claro. Y esto porque lo vas a ocupar en tu actividad integradora de manera inmediata. Por ejemplo, en la actividad número 3 dice, una partícula se mueve en línea recta y su desplazamiento en metros está dado por una función, t cuadrada menos 4t más 9. Te piden en el inciso A la velocidad promedio, que ya lo vimos como la velocidad media, y te dan el intervalo, ¿sale? Y bueno, te dan ahí varios intervalos, así se calcula como lo hicimos. Después en el inciso B, ¿en qué intervalo se observa mayor velocidad? Bueno, ahí lo tienes tú que argumentar, ¿sale? Y después dice aquí la velocidad instantánea. Ahí está fácil porque en la función que te dan, nada más la tienes que derivar y ya derivada, simplemente sustituyes en 4. Entonces, ahí está la aplicación. Así que bueno, dudas, preguntas, comentarios. No, asesor. Gracias, María del Pilar. ¿Y las demás? ¿Todo No, bien? asesor, todo bien hasta el momento. María no escribió en el chat. Todo bien, gracias. Todo está tan claro como una Coca-Cola. Dulce María levantó la mano. Adelante. Todo bien, asesor. Me toca estudiar.
Ah, claro, sí, siempre hay que estudiar. Muy bien, nos vemos entonces el próximo viernes por confirmar la hora, denme oportunidad de organizarme, ya les estaría avisando y tengan sus actividades integradoras ya listas para irme siguiendo, irme cotejando. ¿Ok? Vámonos, que ya es noche, tu amigo y servidor, Manuel Antonio Chablepesina. Hoy es Nos vemos. miércoles. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, buenas noches.